Amados, Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca y los llene de una manera sobrenatural con su preciosa y maravillosa presencia. Estamos muy agradecidos cada día con Dios por su bondad, por traer alimento para llenar nuestro corazón, por proveer alimento para nuestro espíritu, por proveernos cada día su palabra, por proveernos cada día su consejo maravilloso, como está allí expresado en el Salmo, que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dios es hermoso y nos ha estado llamando y convocando para que estemos allí sumergidos en su palabra, en su consejo, en su sabiduría. Podamos estar sumergidos allí en la palabra que cada día nos va revelando su corazón y nos va dando un conocimiento cada vez más profundo, más precioso, más hermoso de quién es nuestro Señor y Salvador. Estamos muy agradecidos de que este nuevo día esté en las manos de Dios, este día preparado por el Señor para que le conozcamos, para que nos encontremos con Él, para que nuestro corazón sea tocado, sea permeado, sea traspasado por la vida de Dios, para que sean renovadas nuestras fuerzas. Los seres humanos somos frágiles, podemos tener días buenos, podemos tener días difíciles, pero bendita sea la gracia de Dios, que en cualquiera de los días que podamos enfrentar, siempre la preciosa mano de Dios sustenta nuestras vidas. Aún el salmista expresó: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera solo en Dios, porque aún he de alabarle. De manera que cada día podemos conducirnos a los brazos preciosos del Señor para conocerle, para amarle, para encontrarle, para disfrutar de su amor y su presencia. De manera, mis amados, que dispongamos todo nuestro corazón y todo nuestro ser para encontrarnos con el Creador, para encontrarnos con su corazón. Vamos a orar en este día. Padre, te damos muchas gracias porque aquí están nuestras vidas. Te damos muchas gracias porque nos permites estar en tus preciosas manos. Muchas gracias, Señor, porque cada día es tu amor el que nos sostiene, es tu poder el que nos sustenta, Señor amado. Porque cada día, Señor precioso, podemos ver y entender lo frágiles que somos, pero también podemos ver y apreciar lo poderoso que tú eres. Por eso, precioso Rey, te rogamos, abre nuestros ojos cada día a la realidad de ver y conocer quién eres tú y de experimentar tu preciosa y gloriosa vida en cada uno de nuestros corazones, mi Rey amado. Por favor, sé propicio a cada una de nuestras vidas en esta preciosa hora. Sé propicio, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que podemos encontrarnos contigo en este momento, que podemos venir, Señor, a tus pies, que podemos venir a tu presencia y suplicar: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que podemos venir, Señor amado, y ponernos a cuentas contigo, como dice tu palabra: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, aquí estamos en esta tarde y te pedimos aún perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Te pedimos perdón, oh Dios de los cielos, y clamamos tu limpieza. Clamamos, oh Dios de los cielos, que cada día, Señor, sea tu preciosa presencia purificando nuestras vidas. Tu palabra dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Señor. Bendita sea tu gracia, que nos permite cada día, Señor, ponernos a cuentas contigo. Que nos permite cada día, Señor, reconocer, precioso Dios, la necesidad que tenemos de tu presencia, de ser sostenidos y sustentados por tu precioso poder, de ser renovados, oh Dios de los cielos, en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento, en todo nuestro ser. Bendita sea tu gracia, Dios, que trae renovación. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y ponemos en tus manos la vida de cada uno. Señor, renueva, Señor, nuestro pensamiento, renueva nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, Dios, con tu preciosa presencia. Y permítenos, precioso Dios, poder conectarnos contigo, poder conectarnos, Dios, con el deseo de tu corazón
y con todas las cosas que tú deseas enseñarnos, con todas las cosas que tú deseas plantar en cada una de nuestras vidas, todo lo que tú deseas ir grabando en cada uno de nuestros corazones, en este camino de encontrarte, en este camino de hallarte, en este camino, Dios de los cielos, de poder tener, Señor, una conexión preciosa con tu presencia. Señor, te damos gracias por cada vida, por cada corazón, por la obra que estás haciendo en cada personita. Gracias, Dios, porque tú estás, Señor, obrando cada día, Señor, esa luz, ese entendimiento, para que todos podamos venir a ti, para que todos podamos ir creciendo a la estatura de un varón perfecto conforme a la estatura de Jesucristo. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Permite, Señor, que seamos permeados por tu presencia y renovados por tu amor en esta tarde. Guíanos a través de tu palabra. Danos luz, Señor. Permítenos percibir el deseo de tu corazón a través de ella y que ella nos fortalezca de una manera extraordinaria en tus manos, Señor. Te pedimos la sabiduría que viene de lo alto, la guía, la dirección de tu Espíritu, Señor. Enséñanos tu palabra, plántala en nuestro corazón, que se haga vida en nosotros, Señor, y que esa palabra nos renueve cada día para la gloria, la alabanza tuya, y también para que nuestras vidas te puedan expresar a ti en todo tiempo. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amados, Dios los bendiga. Qué maravilloso es estar en las manos del Señor. Le invito para que entonces vaya conmigo a Hebreos, capítulo número 10, versículo número 37. Hebreos en el capítulo número 10, en el verso número 37, terminamos el tema anterior hablando de la vida de Lot y cómo el Señor manifiesta un amor tan maravilloso, y cuando aún Lot estaba tan acomodado en el lugar donde se había ido a vivir, aún Dios con su misericordia se acercó a la vida de Lot y aún le llevó a darse prisa para salir de allí. Y que todo esto nos recuerda que Dios nos está preparando porque su regreso está pronto, su venida está a las puertas. Estamos a puertas de experimentar un suceso prometido por Dios a través de su palabra, y es que su iglesia, su amada, su novia, su pueblo, podamos irnos con el Señor, encontrarnos con Él en las nubes, responder a ese llamado que el Señor va a hacer y poder encontrarnos con Él para estar así siempre con el Señor. De manera que Dios ha venido preparando nuestro corazón y ha venido hablando a nuestras vidas, porque no hay nada que Dios vaya a hacer sin que antes nos advierta de lo que va a hacer y nos inquiete. Por eso Dios ha venido inquietándonos, y como veíamos en la vida de Lot, que juntamente con el anuncio de la destrucción de Sodoma y de Gomorra había nacido Isaac, que justo nació Isaac antes de que viniera el juicio, y que Isaac es una figura de la iglesia, que el Señor va a llevar esa iglesia, que su vida misma va a ser una ofrenda de amor para el Señor, un sacrificio vivo para el Dios de los cielos. De manera que en Hebreos, en el capítulo número 10, versículo número 37, nos recuerda algo, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y el Señor acá nos lleva a la vida que Él está construyendo en nosotros como servidores, como hijos, amados de su corazón, como hombres y mujeres en los que Él está obrando de una manera sobrenatural. Y expresa acá un principio muy importante dentro de la vida del creyente, porque dice: más el justo por fe vivirá, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces el Señor nos deja ver aquí en el libro de Hebreos que aborda un tema muy importante y esencial dentro de la vida del creyente, y un tema en el que
Y pedimos a Dios que nos dé dirección y sabiduría para ir creciendo en Él. Y es el tema de la fe. El tema de cómo el Señor ha dispuesto la fe, de cómo el Señor ha depositado esto en nuestros corazones, cómo funciona, en qué está apoyada, qué realmente, dónde Dios ha instalado la fe dentro de cada una de nuestras vidas, de manera que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a afirmarnos un poco en esto, porque hay temas muy extensos y muy profundos, pero Dios nos permita en la medida de ir abordando algunos de ellos, ir teniendo una luz que nos va permitiendo estar muy firmes en Él, esa luz que nos va moviendo en pos de su corazón. De manera que vaya entonces conmigo a Romanos, en el capítulo número 10, Romanos capítulo número 10, versículo número 10. Porque muchas veces tenemos muchos conceptos acerca de la fe, pero vamos a ir mirando un poco a través de la palabra cómo Dios mismo nos va conduciendo. Por eso es tan hermoso que la palabra se explica a sí misma. Cuando Dios nos va dando la gracia de escudriñarla, nos vamos dando cuenta de que no es posible formar una doctrina con un solo versículo, porque aún el Señor ha dejado su sabiduría extendida a través de toda la palabra, de manera que la Escritura dice: la suma de tu palabra es verdad. Y esto es precioso, porque nos ayuda a ir cavando y ahondando, y con la dirección de Dios ir pudiendo entender cómo una palabra va confirmando otra, y no solamente, sino que nos va afirmando y nos va llevando a ir más profundo en el Señor, para que estemos cimentados en aquello que Dios ha estado o ha dispuesto para cada una de nuestras vidas. La Escritura dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros. De manera que si hay algo en lo que nosotros debiéramos interesarnos, es en conocer lo que Dios le ha placido revelar. Y lo que Dios le ha placido revelar es lo que Dios ha considerado que es necesario para nuestra edificación. Es necesario para afirmar nuestra relación con Él. Es necesario para afirmar esa unión que Dios ha dispuesto por medio de Jesucristo para cada uno de nosotros. Entonces ubíquese ahí en Romanos capítulo número 10, en el versículo número 10, que nos va dando más claridad sobre esto. Y dice la Escritura: si el justo por fe vivirá. Entonces vamos a ahondar qué significa esto para nosotros. Muchas veces para los que están iniciando la vida cristiana, para los que apenas están empezando a acercarse a la palabra de Dios, para los que apenas están empezando a conocer, pero muchas veces también es una palabra para los que llevamos tiempo en el Señor, que muchas veces tenemos conceptos errados, o muchas veces hemos puesto nuestro corazón en el lugar equivocado, o muchas veces hay cosas que no tenemos aún claras y que son necesarias dentro de nuestras vidas. Y una de ellas es la fe. Por eso dice aquí el versículo número 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí habla de dos cosas bien importantes que han de brotar en la vida del creyente, en la vida de aquel que ha sido tocado por Dios, porque sabemos y reconocemos, de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra, que un hombre no puede hacer nacer de nuevo a otro ser humano, pero Dios tiene el poder de traer vida nueva sobre cada persona, y es algo que Él se reservó a sí mismo, como está escrito allí en la carta de Juan 1:2 en adelante, donde dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vemos que ahí en ese creen está abordando nuevamente el tema de la fe, y esa fe que Dios instaló y que produjo algo dentro del corazón de las personas, como dice ahí la Escritura, que no nacieron por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. De manera que Dios nos está dejando ver cuál es su voluntad. Su voluntad es acercarnos para hacernos sus hijos, para hacernos conforme a la imagen de Jesucristo,
para llenarnos de su vida y de su aliento. Pero fíjese que hay un aspecto bien importante, como dice aquí Romanos 10:10, que tiene que ver, uno, con la fe y otro con lo que se expresa en nuestras vidas. Y el primer asunto es muy importante porque vamos a mirar que la fe no es un sentir mental, que la fe no es simplemente declaración positiva, que la fe no es un pensamiento positivo, que la fe no es simplemente llenarnos de declaraciones, porque muchas veces pues así lo abordamos de manera superficial las cosas del Señor, y muchas veces cuando las abordamos de esa manera y viene la prueba, como no hubo raíz de las cosas de Dios, como eso no echó raíz, como dice allí la palabra de Dios en la parábola del sembrador, que dice que una parte de la semilla que cayó junto al camino, y que como esa semilla no tenía profundidad de raíz, cuando vino la prueba, pues con facilidad fue quitada. Entonces, esto nos permite ver cómo hay cosas que necesitan ser profundizadas en nuestro corazón. Dios nos está tocando, Dios está obrando, pero también nos está llevando a un conocimiento. Nos ha dado de su espíritu. ¿Hacia dónde nos va a llevar su espíritu? Hacia el conocimiento de toda la verdad, hacia el conocimiento de todo lo dispuesto por Dios, hacia el conocimiento de todo lo que Dios ha puesto. Entonces nos vamos a dar cuenta dónde Dios ha instalado la fe. Y nos vamos a dar cuenta por qué la fe muchas veces está distante de la razón. Y distante de la razón porque hay cosas que cuando son asunto de la fe, muchas veces se salen del contexto que la razón puede explicar. Y las cosas de Dios, como la mayor parte de las cosas de Dios, se vuelven inexplicables para la razón. Necesariamente, entonces Dios nos ha dado un instrumento extraordinario y maravilloso como la fe, para por ella sean asentadas en nuestro corazón todas esas realidades de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí que la fe es un don otorgado por Dios. Efesios, en el capítulo número 2, en el versículo número 8, nos vamos a dar cuenta que es algo que Dios puso en el corazón. Es algo que Dios dejó plantado dentro de la vida. Es algo que Dios mismo puso dentro de la vida del ser humano, y lo puso con un propósito. Lo puso para algo especial dentro del corazón. Dice ahí Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y está hablando de ese regalo maravilloso, incomparable, que es recibir la vida de Dios en nuestros corazones, lo que hace que nosotros tengamos vida eterna. Y dice que ese regalo lo hemos recibido por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nos damos cuenta que la fe es algo que Dios mismo ha depositado en el corazón. ¿Y para qué lo ha depositado en el corazón? Para que tú puedas posar tu mirada, pero no la mirada de los ojos naturales, sino para que los ojos de tu corazón puedan mirar al Señor. Si nos damos cuenta, lo que leímos en Romanos 10:10 nos deja ver dónde la fe está funcionando, porque dice que con el corazón se cree para justicia, de manera que nos damos cuenta de una manera muy especial a través de la palabra dónde empieza a obrar la fe. La fe obra en el corazón, la fe afecta el corazón. No afecta, cuando afecta al corazón, pues va a afectar todas las demás áreas de nuestras vidas, porque ciertamente los seres humanos no hacemos lo que pensamos, hacemos lo que pesa en nuestro corazón, lo que está obrando en nuestro corazón. ¿Has escuchado cuando muchas veces queremos hacer entrar en razón a alguien que está enamorado, pero ese que está enamorado, así le des todas las razones, no las atiende, porque hay algo que pesa mucho más dentro de su vida, y es lo que pasa en su corazón? Realmente él no se mueve por lo que le dicen, él se mueve por lo que está pasando dentro de su corazón. De manera que Dios dispuso que la fe no estuviera puesta en la razón, sino que la fe estuviera puesta en el corazón, porque desde el corazón afecta todas las demás áreas de nuestras vidas, porque con el corazón se cree
para justicia, dice la Escritura. La fe nos permite entrar en la realidad de Dios, nos permite ver la realidad de Dios, nos permite ver lo que Dios le ha otorgado al ser humano, a un ser que estaba completamente incapacitado para ver a Dios. Pero mire, la fe capacita al hombre de parte de Dios para que el hombre pueda ver y percibir y abrazar lo que Dios ha dispuesto. Mira lo precioso que Dios ha hecho. La fe es un don de Dios puesto en el corazón de cada ser humano. Dice Hebreos en el capítulo número 11, en el versículo número 6. Hebreos capítulo número 11, en el versículo número 6, donde viene hablando de la fe, y mire cómo lo expresa de hermoso, y te vas a dar cuenta hacia dónde te va conduciendo la fe que Dios plantó en el corazón. Porque muchas veces nos hemos ido en muchas direcciones, y ahora Dios, en la medida que nos va dando luz, nos va a dar más claridad de cómo ha dispuesto Dios la fe que plantó en nuestro corazón y hacia dónde nos va a dirigir, hacia dónde nos va a llevar. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esta misma porción en la Biblia al día dice de la siguiente manera: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Mira lo hermoso. ¿A dónde nos conduce la fe? A creer el ser real que es Dios. Porque ¿cómo podremos creer en lo que Dios hace si no creemos en la existencia preciosa de Dios? Creer cuán real es Dios, pero también que la recompensa de Dios para nosotros no es material. Ahí leíamos que crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero ¿cuál es el galardón de los que le buscan? ¿Cuál es el galardón de los que entran en una relación con Él? Nos vamos a dar cuenta que creemos en la existencia de Dios, pero que el galardón que Dios le ha concedido a los que le buscan es la vida misma de Él. Ese es el regalo más precioso y más preciado que ha sido otorgado a cada una de nuestras vidas. El regalo incomparable. ¿Te das cuenta hacia dónde nos va llevando la fe? La fe nos va llevando a abrazar ese regalo maravilloso, la vida de Dios. A abrazar quién es Dios, a considerar a Dios como Dios lo es. Porque hay cantidad de cosas de Dios. Es más, pudiéramos decir que todo lo de Dios es inexplicable para la razón. Porque es tan exageradamente poderoso y grande lo de Dios, que los argumentos que tiene la razón son limitados para poder explicar la grandeza de Dios. De manera que la fe nos permite acceder a un mundo al que la razón no puede acceder. Y es el mundo de Dios. Nos permite un acceso a Dios. Nosotros hemos enfocado mucho la fe es al mundo natural, pero hemos enfocado muy poco la fe hacia aquello a que Dios la dispuso, hacia que lo conozcamos y a que abracemos lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Mira lo hermoso que podemos encontrar acá dentro de todo esto. ¿Hacia dónde nos va a llevar la fe? No olvide, porque hay cantidad de personas que expresan fe, pero expresan fe y la fe les ha llevado a poner la mirada en muchas cosas. Pero la fe de Dios, la que proviene de Dios, esa que hablamos que es don de Dios, ¿a dónde nos lleva a poner la mirada? No nos lleva a poner la mirada en las cosas temporales, nos lleva a poner la mirada en lo eterno. Hebreos, ahí adelantico en el capítulo número 12, Hebreos, capítulo número 12, en el versículo número 2, nos muestra algo muy precioso. Realmente, ¿a dónde nos va conduciendo la fe?
a poner los ojos específicamente en alguien, no en algo, es poner los ojos específicamente en alguien. Mira lo que dice el 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mira, si hay alguien que nos ha enseñado el camino de la fe, es Cristo. Alguna vez hemos compartido sobre esto. Si hay alguien que nos ha enseñado el camino de la fe, es Cristo. Si hay alguien que como hombre estuvo sobre la tierra y caminó por fe, fue Jesucristo mismo. Por eso la Biblia habla del autor. En él, en Jesús, se originó la fe. Y en él se palpó la realidad de ella. Los ojos de Jesús nunca estuvieron, y mira lo hermoso, como por eso Jesús dijo que nos había dado ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Los ojos de Jesús nunca estuvieron puestos en algo o alguien diferente al Padre. ¿Te das cuenta? Que Jesús mismo, enseñándonos acerca de la fe, nos lleva a entender la fe hacia dónde nos dirige, la fe que viene de Dios, la fe que Dios coloca en el corazón del ser humano. La puso para que creamos en su existencia, para que le conozcamos y para que podamos recibir el galardón que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y ese galardón es Él mismo. En Jesús no había un deseo diferente, no había algo que Jesús deseara diferente al Padre, y enfrentó el sufrimiento y el dolor que experimentó allí en la cruz del Calvario con una maravillosa esperanza, estar nuevamente de regreso junto al Padre. Porque después de cumplir su obra en la cruz, de pasar ese momento tan doloroso en el monte Calvario, después de eso, ¿a dónde iba a ir de regreso? De manera que, ¿cuál era la mayor esperanza de Jesús? Poder estar nuevamente de regreso y estar junto al Padre. Ese fue el gozo puesto delante de Él, volver a estar junto al Padre. De manera que cuando la palabra de Dios, ahí en el 1 habla de que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia, cuando lo empezamos a mirar con más claridad y Dios va alumbrando un poco más nuestro corazón, nos vamos dando cuenta que nos está hablando de despojarnos de todo aquello que nos lleve a quitar la mirada del Señor, de todo aquello que nos lleve a quitar los ojos de estar puestos en Jesús. Todo lo que ponga en peligro mi relación con Dios debe de ser hecho a un lado. Y eso hace parte del camino de la fe. Mire hacia dónde nos va conduciendo el camino de la fe. A ponernos directamente hacia el Señor. Y que vaya siendo puesto a un lado todo aquello que ponga en peligro esta relación tan hermosa a la que Dios nos ha llamado. Dios mismo ha dispuesto que la fe me lleve a palpar quién es Él. ¿Quién es Él? La Escritura dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero cuando nosotros empezamos a mirar de manera más profunda qué fue lo que Abraham creyó a Dios, nos vamos a dar cuenta que Abraham creyó en la promesa de Dios, en la promesa de la provisión de Dios, de un redentor, de un salvador. Y él estaba creyendo y abrazando lo que Dios había dispuesto. ¿A dónde llevó la fe a Abraham a poner la mirada? Lo fue llevando. En la medida que esa fe fue afirmándose en su corazón, lo fue llevando a poner de una manera cada vez más profunda los ojos en el Señor, los ojos en el Creador. Efesios, en el capítulo número 1, en el verso número 17, en adelante, vemos de una manera especial algo hacia donde está conduciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que ha vivido cosas muy bonitas, pero que Pablo entiende que Dios lo quiere llevar a cosas más profundas. Y a cosas más profundas que le van a dar una firmeza incomparable a esta iglesia en las manos del Señor. La fe desea llevarnos a cosas más profundas en el corazón de Dios, porque es allí donde eso va a dar una firmeza incomparable a nuestro corazón.
donde ya no está nuestra mirada puesta en las circunstancias, como dice la Escritura, que nosotros no caminamos por vista, o sea, no caminamos mirando cuántas cosas están sucediendo, no negamos que están sucediendo, pero no caminamos con los ojos puestos en ello, sino que dice la Escritura que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Caminamos con los ojos puestos en Dios, caminamos con los ojos puestos, abrazando, conociendo, ahondando, siendo afirmados en aquello que Dios dispuso. Por eso dice la Escritura de una manera tan especial esta oración que levanta el apóstol Pablo diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Mire lo hermoso. Sabiduría de Dios para conocer a Dios. Una luz alumbrando el entendimiento en el corazón para que conozcamos algo especial. ¿Qué es lo que Dios nos ha provisto? Y aquí habla de 3 cosas. Dice ahí, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Un segundo aspecto, dice ahí, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y un tercer aspecto, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y nuevamente habla del asunto de la fe. Los que creemos según la operación de su fuerza. Entonces todo esto nos permite ver para qué nos ha sido concedida la fe, para que nosotros podamos ver con más claridad a Dios, porque el ser humano por sí mismo es corto de vista. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque han de discernirse espiritualmente. De manera que la fe es un asunto de la vida espiritual, es un asunto de la vida del Espíritu como don y también como fruto. Porque cuando vamos allá a ver el fruto del Espíritu Santo, también allí se expresa que el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, habla de que la fe hace parte de ese fruto que el Espíritu de Dios va a ir manifestando en nuestras vidas, de manera que no solamente es un don para dirigirnos hacia Él, para llevarnos a entrar en contacto con Él, sino que es un fruto para que crezcamos en el conocimiento de Él, para que crezcamos conociendo lo que Dios ha dispuesto, para que abracemos lo que Dios quiere, porque muchas veces hemos soltado lo que Dios dispuso para nuestras vidas, porque bajo el argumento de la fe hemos abrazado y hemos querido tomar lo que Dios no dispuso que tomáramos. Y lo que Dios sí dispuso, muchas veces nos hemos negado a hacerlo. Pero Dios es tan hermoso que nos va direccionando y va dirigiendo nuestras vidas para que abracemos lo que Él ha dispuesto para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Entonces vuelvo allí a Romanos y vamos entonces a ir ahondando un poquito en esto, un poquito en esto. Le animo, amado hermano, a que estas cosas las ahondemos un poco, volvamos y revisemos, volvamos y ahondemos en esos textos y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría, porque si hay algo que nos va a afirmar en el Señor es que Dios ha dispuesto que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Mire lo hermoso, cuántas veces aquellas personas a las que el Señor se acercó y obró en ellos, siempre la respuesta de Dios hacia ellos fue: tu fe te ha salvado. Y muchas veces la pregunta era: ¿por qué el Señor no le dijo al que sanó, tu fe te ha sanado, sino que tu fe te ha salvado? ¿Por qué no le dijo al que limpió como al leproso, tu fe te ha limpiado, sino tu fe te ha salvado? Y nos damos cuenta que cuando la fe empieza a obrar en nuestro corazón, dirigida por Dios, conforme Dios lo ha dispuesto, lo que nos lleva es a dirigirnos completamente hacia el Señor. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha limpiado. Fue lo que el Señor le dijo a aquel leproso. Pero mira qué lo llevó a qué lo llevó esa fe en el corazón: a regresar a los brazos de Dios, a regresar a los brazos del Señor, a darse cuenta que la fe lo estaba conduciendo mucho más allá de recibir un milagro de sanidad, o de recibir una provisión, o de recibir un cambio en sus circunstancias. La fe lo estaba conduciendo a intimar con Dios. Y tenemos que entender esto: la fe dispuesta por Dios nos va a conducir a intimar con Dios.
nos va a ir conducir a ver más claramente a Dios, nos va a conducir a ver de una manera más profunda al Señor. Y entre más vamos viendo de Dios, más íntimamente nuestro corazón va a ir quedando ligado hacia el Señor. Por eso es un asunto de que la fe no fue puesta aquí en los pensamientos, sino que la fe fue establecida en el corazón, porque es con el corazón que se cree para justicia, para justicia. Y nos vamos a dar cuenta entonces algo. Ahí en Romanos 10, 8, nos vamos a devolver 2 versículos para mirar cómo el Señor estaba dirigiéndolos a ellos y les estaba afirmando en algo muy especial. Dice el verso 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No olvide, nosotros muchas veces decimos que lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo en fe, que lo que yo estoy afirmando lo estoy afirmando en fe. Pero mire que aquí la palabra de Dios dice, esta es la palabra de fe que predicamos, o sea, lo que estamos hablando, pero lo que estamos hablando hacia dónde nos está conduciendo. Y mire lo que dice en el versículo número 9. ¿A qué lo condujo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y mire, y creyeres ¿dónde? Nuevamente aquí afirma que la fe es un asunto que afecta no la razón, sino el corazón. Por eso entre más queremos razonar la palabra, muchas veces más difícil se nos hace creer. Pero es muy diferente cuando creemos y ese creer empieza a afectar nuestros razonamientos. Es muy diferente. Es muy diferente de esta manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? No olvide, ¿dónde está instalada la fe? ¿Dónde Dios la ha depositado? ¿Qué es lo que debe de afectar nuestra fe? El corazón. Y creyeres en tu corazón. Pero de una vez el Señor no enfoca la fe en sí misma, sino que la fe está dispuesta para conducirnos a algo, para conducirnos en una dirección. La fe por sí sola no funciona. La fe necesita apoyarse en algo o apoyarse en alguien. Y mire lo que dice acá la Escritura. Y creyeres en tu corazón. Y mire entonces dónde se está apoyando la fe. Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire que no es fe sola, es la fe conduciéndonos a algo, llevándonos a una dirección. Si te devuelves un momento te das cuenta, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esa palabra de fe, ¿con qué tiene que ver? Con la persona de Jesucristo. Y habla específicamente de aquella victoria que el Señor tuvo en la cruz del Calvario sobre la muerte y sobre el pecado. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces la fe empieza a darnos una dirección muy clara de acuerdo a la palabra del Señor, que la fe está depositada en alguien. Si creyeres en tu corazón, está depositada en alguien, en un fundamento correcto. No olviden que el fundamento dispuesto por Dios es Cristo. Aunque la fe es importante, el fundamento de esa fe es lo que tiene suprema importancia. Y esto es lo que debemos mirar mayormente. Dios ha puesto fe en nuestro corazón. ¿Dónde se va a apoyar esa fe? ¿Hacia dónde nos va a dirigir? ¿Hacia dónde nos va a guiar? Y cuando vamos a ir mirando cantidad de textos en la Escritura, en la palabra del Señor, nos vamos a ir dando cuenta que hay múltiples referencias en la palabra de Dios que siempre nos van a señalar la fe llevándonos a Cristo. Miren, ¿hacia dónde nos llevaba la ley? Lo veíamos hace poco con el pastor Wilson, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿cierto? Que no tenemos la capacidad de cumplir las demandas de Dios. El ser humano no tiene la capacidad de cumplir lo que Dios ha establecido, el estándar de vida de Dios. El ser humano por sí mismo no lo puede cumplir. Pero la palabra de Dios dice que ¿dónde puede el ser humano cumplir eso? Cuando el ser humano empieza a poner
los ojos en Jesús y empieza a creer en lo que Jesús ha hecho y en lo que Jesús por su obra le ha otorgado al ser humano, le ha dado al creyente, le ha dado al hombre. De manera que entonces, ¿dónde se apoya la fe? La fe se apoya en la persona de Cristo, se apoya en su manifestación como el hombre perfecto, se apoya en su obra, en su sacrificio perfecto, y también se apoya en sus oficios, en todo lo que Él ha hecho. Si nosotros miramos, y más adelante vamos a estar acabando un poco, ahondando un poco en esto, y es que el libro de Hebreos es un libro que aborda de una manera muy profunda el tema de la fe, de una manera muy preciosa. Por eso casi siempre empieza abordando en los primeros capítulos de Hebreos, empiezan abordando el tema de la incredulidad, el tema de la falta de fe. Pero después vamos viendo cómo se va ahondando y todo el capítulo 11 habla de lo que la fe produjo en los hombres, en las mujeres de Dios, de cómo la fe les cambió el corazón, les cambió su relación con Dios, cómo la fe produjo la vida de Dios en sus corazones. Mire, la fe no simplemente está relacionada con éxitos o grandes victorias terrenales, porque allá en Hebreos habla de situaciones en las que tuvieron victoria, pero también habla de aquellos por la fe tuvieron pérdida. Pero nos damos cuenta que el Señor habla de que aunque pasaron situaciones en las que sufrieron pérdida de cosas naturales, pero no sufrieron pérdida de la vida que Dios había depositado en ellos, porque el tesoro al que nos lleva a abrazar la fe es la vida gloriosa del Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar estudiando en estos días que en el libro de Hebreos vamos a encontrar cómo el libro de Hebreos, que nos habla tanto de la fe, empieza a mostrarnos a ese ser excelso que es Jesucristo, y empieza a mostrarnos cómo Jesucristo sobresale sobre todo lo que hayamos considerado, sobre todo lo que hayamos visto. Y el libro de Hebreos sí que pone en contexto todo el Antiguo Testamento, porque no olvide que los judíos le daban mucha importancia a ciertos hombres de Dios. Tenían a un hombre con mucha importancia como Moisés, al que relacionaban íntimamente con la ley, a un hombre como Elías, al que relacionaban de una manera fuerte con los profetas. Pero cuando empezamos a mirar el libro de Hebreos, nos empieza a mostrar en ese camino de la fe a un ser excelso, al más excelente de todos, al más precioso de todos, a Jesucristo. Y allí empezamos a encontrar cómo Él empieza a hablarnos de Jesús como el mayor de los profetas. O sea que ninguno de los que se hubiera manifestado sobre la tierra tenía una voz tan preciosa y tan poderosa como la voz del Salvador, como la voz de Cristo. Nos muestra a Jesús como el mayor de los mensajeros. Nos muestra a Jesús como el siervo, como el mayor de los siervos. Nos muestra a Jesús como el mayor reposo. Nos muestra a Jesús como el más alto de los que ejercieron el sacerdocio. Los sumos sacerdotes presentaban ofrendas que tenían que volver a presentar, pero Él presentó una que fue eternamente y para siempre. Nos presentan a Jesús como aquel que estableció el mejor y el más alto de los pactos. Nos presenta a Jesús como el más alto de los sacrificios. De manera que cuando empezamos a mirar el libro de Hebreos, un libro que nos habla de la fe, nos empezamos a darnos cuenta a dónde nos lleva todo el libro de la fe, a lo que dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el mayor de los profetas, de los siervos, de los sacerdotes, de los sacrificios, el que estableció el mayor de los pactos, de manera que empezamos a palpar a Dios de una manera sobrenatural, manifestado en la persona gloriosa de Jesús, en la persona de Jesús, en lo que Jesús ha hecho y en el sacrificio que Dios ha manifestado. Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús. La fe que afecta el corazón, para que el corazón empiece a mirar ¿a quién? Al Salvador, para que empiece a conocer al Salvador, para que empiece a enamorarse del Salvador. La fe nos va a conducir a una profunda relación de intimidad con el Señor, con Dios.
Mira lo hermoso. Vamos a mirar entonces algunas cosas para dejar hoy dentro del corazón. La fe nos va a permitir ver cómo Dios se ha hecho cercano a nuestro corazón y cómo se ha hecho cercano a nuestras vidas, como aquel que habitaba la eternidad abandonó habitar la eternidad para venirse a habitar lo temporal y hacerse como uno de nosotros. Conmigo a Juan, por favor. Empezamos entonces a mirar un poco acerca de quién tienen que estar puestos nuestros ojos: en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que esa fe que Dios ha puesto en el corazón es para que podamos ver con mucha claridad, cada vez de una forma más profunda, a Jesús, a quien nos lleva al Padre. No olvide que Jesús mismo dijo que nadie podía venir a Él si el Padre que le envió no le trajera. De manera que mire lo hermoso, si Dios plantó la fe en nuestro corazón, la plantó para llevarnos y que toda nuestra mirada esté puesta en Jesús. Así lo dispuso el Padre. Entonces vamos a mirar un poco acerca de la persona de Jesús. Cosas hermosas y maravillosas. Juan, en el capítulo número 1, en el verso número 1, empieza a hablar de quién ha sido Jesús en la eternidad, para dejarnos ver que el que se manifestó en medio de nosotros es un ser glorioso. Que Jesús no puede ser tenido como un hombre más en la historia. Que no puede ser tenido como uno más que hizo alguna obra y desapareció. No, Él es Dios mismo manifestándose como hombre para que nuestra mirada esté puesta en Él. Dice el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando nosotros hablamos del Verbo, estamos hablando es de la palabra, y aquí el Verbo es la palabra viva, y la palabra viva es Cristo. Si tú cambiaras la palabra Verbo por Jesús, te vas a dar cuenta que en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este versículo lo unes allá a Génesis 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Allí en el principio, en ese versículo no se veía a Jesús, pero ahora este versículo nos completa como el Verbo, como la palabra viva, como la vida misma estaba allí en el principio, haciendo todas las cosas. Verso número 3, mira, ¿quién es Jesús? Dice la Escritura, todas las cosas. Verso número 3, verso número 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire lo hermoso. El Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, el que las trajo a la realidad, ahora se hizo hombre y se manifestó en medio de nosotros. Pase ahí el versículo número 9 y te vas a dar cuenta lo hermoso. Te vas a dar cuenta quién era este ser maravilloso que estaba visitando la tierra. Cómo era esta visita de extraordinaria, que no era cualquier visita. Dice el verso número 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mira lo hermoso. ¿A dónde nos lleva la fe? A conocerlo a Él, a reconocer que el que habitaba la eternidad vino a estar en medio de nosotros. Se hizo hombre. Pase al verso 14 y te vas a dar cuenta que ahí una vez más lo va afirmando, que Jesús no es un simple hombre que pasó sobre la tierra, es el hombre perfecto que vino, Dios mismo hecho hombre, a manifestarnos su cercanía en medio de nosotros. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, la palabra viva, el Dios eterno, se hizo como uno de nosotros. Y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren lo hermoso. No empezamos a ver a un simple hombre,
empezamos a ver la persona de Jesús, pero en la persona de Jesús empezamos a mirar a un ser sumamente extraordinario. ¿A qué nos va llevando la fe? La fe nos va llevando a reconocer que Jesús no fue un simple hombre. Jesús es aquel en quien reposa toda la plenitud de Dios. Ese es Jesús. Mire hacia dónde nos va llevando la fe, hacia dónde nos va conduciendo. Juan expresa que cuando Nicodemo vino de noche a encontrarse con Jesús, un maestro, empezó a ver algo en Jesús que no se veía en alguien más y que le llevaba a reconocer que aunque no lo conocía, había algo especial que estaba identificando que ese hombre no era un hombre común y corriente. Aquel Nicodemo, siendo maestro, dice que cuando vino de noche a Jesús, le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mire lo hermoso, él empezó a reconocer algo especial. ¿Te das cuenta a dónde nos va llevando la fe? A mirar que Jesús no es un simple hombre. Sí, Jesús es aquel donde está contenida toda la plenitud del Señor. Mire lo hermoso. Las personas empezaron a escuchar a Jesús y sus enseñanzas y se asombraban de una manera sobrenatural de Jesús. Muchas veces cuando terminó de hablar y cuando terminó de dar enseñanza al pueblo, dice la Escritura, que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los hombres. ¿Y sabe por qué había una diferencia tan grande entre Jesús y todos los demás? Si me acompaña Isaías, capítulo número 11, versículo número 2, vamos viendo la persona de Jesús y necesariamente nos vamos dando cuenta cómo la fe nos va llevando a mirar ese ser precioso, incomparable, inigualable, indescriptible, precioso, que el salmista pudo decir: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Dice Isaías en el capítulo número 11, versículo número 2. ¿Qué es lo que reposa en Jesús? La plenitud, toda la plenitud de la deidad. Y dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué estaba contenido en la vida de Jesús? Qué hermoso. Y apenas estamos mirando la persona de Jesús, aquel que habitando la eternidad se hizo carne y habitó entre nosotros de una manera especial. Entre más vamos viendo la vida de Jesús, más asombro nos va a invadir en el corazón. Un asombro maravilloso de quién es esa persona. Porque no olviden, ¿hacia dónde nos dirige la fe? Hacia Él, hacia la persona gloriosa de Jesús, donde vamos viendo que todo Él es maravilloso, todo Él es incomparable. Cuando miramos, leímos ahí en Isaías que sobre Él reposará espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y nosotros empezamos a ver sucesos de la vida natural de Jesús, extraordinarios, que dejaban maravillado el corazón, que dejaban una inquietud tremenda en el corazón para inquirir cada día más: ¿quién es este? ¿Quién es este? Escenarios tremendos que nos permiten ver la sabiduría que se manifestaba en Jesús, que no era una sabiduría natural del hombre, era la sabiduría misma del Dios de los cielos, manifestándose en este ser, para llevarnos a poner toda la mirada ¿en quién? En Él, para estar absolutamente maravillados con Él. Porque vemos el ejemplo de cómo el Señor Jesús resolvía los asuntos, y resolvía los asuntos de una manera llena de justicia, llena de amor, llena de sabiduría. Crea que si los hombres nos pusieran a nosotros cascaritas, caeríamos fácilmente, y frente a algunas preguntas nos encontraríamos en un sin salida. Pero frente a cosas difíciles vemos cómo el Señor obró con una sabiduría repartiendo justicia en todas las direcciones para dejarnos ver su corazón.
Cuando sucede aquel evento de la mujer que fue sacada del alto del adulterio y fue traída a Jesús para ser apedreada. Ese escenario donde el Señor responde con tanta sabiduría frente a algo en lo que querían era tentar al Señor, en lo que querían era tentar a Dios mismo, lo querían tentar, pero qué hermoso que allí se manifestó que este Jesús es un ser extraordinario y especial, porque mire, quisieron poner a Jesús a prueba para o quebrantar la ley de Dios o quebrantar la autoridad que tuvieran los hombres sobre la tierra. Y frente a ese estar entre la espada y la pared, el Señor resuelve el asunto con una sabiduría impresionante en todas las direcciones. Miremos qué sabiduría la de Dios, manifestada en Jesucristo, para dejarnos ver dónde tiene que estar puesta nuestra mirada. Jesús no quebrantó la ley de Dios. Le trajeron la ley de Dios y está escrito que sea apedreado, como está escrito en la palabra de Dios. Pero Jesús dio una respuesta a la situación sin quebrantar la ley de Dios, sin quebrantar la autoridad que tenían los hombres sobre la tierra, porque necesariamente allí le estaban poniendo a prueba frente a si él iba a disponer de la vida de una persona siendo Dios, y podía hacerlo, pero que en ese momento la autoridad estaba puesta sobre Roma para autorizar si una persona podría ser muerta o no. Y allí el Señor honra a Dios, honra la autoridad de los hombres, pero también hace de una manera muy especial, desarma el corazón de los que vienen a acusar. Con una sabiduría tremenda les confronta su situación para hacerlos salir de la condición en la que estaban. Y con una sabiduría sobrenatural restaura a la mujer que está siendo acusada. Yo creo que después de este escenario, cualquiera que hubiese estado ahí presenciando la forma en como el Señor manifestó una sabiduría increíble en esta situación, tuvo que haber llegado a la casa preguntándose: ¿quién es este que nos dejó sin palabras con lo que hizo? ¿Quién es este que nos dejó sin palabras? ¡Qué sabiduría tan extraordinaria y tan hermosa! Y así escenarios, cuando tentaron a Jesús nuevamente con cosas materiales. Acompáñenme a esta cita allí en Mateo 22, Mateo capítulo número 22, versículo número, Mateo capítulo 22, versículo número 15. Mire que nuevamente el hombre quería tratar de buscar la caída a Jesús, pero los actos de Jesús lo único que hacían era dar una posibilidad de que nos preguntáramos con todo el corazón: ¿quién es este que reposa tal sabiduría en él, que reposa tanta gracia sobre su vida? Dice el 22:15 de Mateo: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, le están diciendo aparentemente cosas bonitas, pero detrás de ellos querían era buscar dónde él iba a fallar, pero no era posible que fallara, porque en él reposaba toda la sabiduría de Dios. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y la pregunta era bien tremenda, pero mire la respuesta del Señor. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos, por un lado, como pueblo de Israel, tenían que pagar impuestos al César. Y por otro lado, ellos debían de pagar sus diezmos y sus ofrendas. De manera que ellos quieren ponerlo en la pared, entre la espada y la pared. ¿A quién debemos de honrar primero? ¿Debemos de honrar primero al Estado o debemos de honrar primero a Dios? Y si nos hicieran esa pregunta en el presente,
¿Cuál es la respuesta nuestra? Cuando asumimos cierta actitud decimos, no, lo primero que hay que hacer es honrar a Dios. Y en otras ocasiones, lo primero que hay que hacer es honrar al Estado. Pero mire la sabiduría del Señor. Dios es proveedor. Y el Señor deja ver aquí, de una manera muy especial, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nuevamente, con una sabiduría impresionante, preciosa, el Señor empieza a desarmar el corazón para dejar que no hay excusas, para dejarnos sin excusas. Cuando estuvieron en la tormenta con los discípulos y los discípulos creyeron que Jesús dormía y le despertaron y el Señor se paró y aplacó la tormenta, aquietó el mar y aquellos se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este no es un hombre común y corriente. ¿Te das cuenta? Cómo vamos viendo en la persona de Jesús un ser extraordinario, que en la medida que lo vamos viendo, la mirada nos va llevando a poner todo el corazón en Él, porque en Él es donde tiene que estar puesta la fe. Todas estas cosas, ¿para qué estaban sucediendo? No para que pusiéramos la mirada en los acontecimientos, no para que pusiéramos la mirada en los hechos, sino en la persona. Y esa es la persona de Jesús. Es la persona gloriosa y preciosa del Señor. Acontecimientos como el que pasó allí afuera de la tumba de Lázaro. Una multitud llorando, aún impidiéndole al Señor que se abriera la tumba porque hedía el cuerpo de Lázaro. Pero bastó una sola palabra para que Lázaro estuviera afuera, completamente vivo. Cosas asombrosas que nos permiten ver en la persona de Jesús quién es el Señor. ¿A dónde nos lleva la fe? A poner los ojos en Jesús, a poner los ojos en el Creador. Mira lo hermoso. La fe se deleita en ver cómo Jesús es la completa complacencia del Padre. Escenarios como el que el Señor hizo en el bautismo de Jesús, que se abrió el cielo y desde el cielo mismo vino la voz del Padre para decir, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren lo hermoso, empezamos a mirar a Jesús y empezamos a ver a Jesús como aquel que complace plenamente el corazón del Padre. Entonces mire que lo vemos lleno de sabiduría, lo vemos lleno de poder, lo vemos lleno de la gracia de Dios, lo vemos como el deleite del Padre, lo vemos como el Cordero perfecto. Todavía no ha ido a la cruz y ya todo lo que es Jesús va derritiendo el corazón, va derritiendo el corazón. Miren lo hermoso, se había dispuesto en el Antiguo Testamento que el Cordero debería de ser llevado el día 10 y tenerlo hasta el día 14, y que en esos 4 días lo que hacían era revisar que el Cordero que se iba a sacrificar estuviera en perfecto estado. Y mira lo hermoso, Pilato, sin ser consciente de ello, fue uno de los que dio aprobación y testimonio diciendo, Jesús es el Cordero perfecto. Porque cuando llevaron a Jesús delante de él y lo llevaron lleno de acusaciones, acompáñeme a esta cita un momento allí para que la miremos y te vas a dar cuenta acerca de esto del Cordero perfecto. Juan 18:38. Mira lo hermoso. Porque en Jesucristo vemos al hombre perfecto y al Cordero perfecto. Juan 18:38 dice, hablando con Jesús, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En pocas palabras, ¿sabe qué estaba testificando Pilato sin ser consciente? En él no hay tacha. Puede ser sacrificado,
porque es un cordero que está en perfecto estado. ¿Te das cuenta? Lo hermoso. Cuando vamos viendo cómo los ojos de la fe se van esposando sobre la gloriosa persona de Jesús en nuestro caminar. Porque vamos viendo a Jesús y vemos en la persona de Jesús aquel varón, aquel hombre que tuvo perfecta obediencia a Dios. Romanos, en el capítulo número 5, verso 19, dice, habla de dos seres totalmente opuestos. Habla de Adán y lo que Adán hizo y cómo nos afectó. Pero habla de lo que ahora está haciendo Jesús como el hombre perfecto. Y cómo esa vida perfecta de Jesús va a bendecir nuestros corazones. Dice ahí Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta? Empezamos a ver la vida perfecta de Jesús sobre la tierra. Y que por esa vida perfecta, por esa vida justa, sin mancha y sin pecado, la Escritura dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Su maravillosa obediencia ha hecho que el Padre, a través de su Hijo, nos vea a nosotros como hijos obedientes. ¡Qué hermoso! ¿Te das cuenta cómo la fe nos va llevando a mirar a quién? A Jesús con mucha claridad. Vamos viendo a Jesús y su completa rendición al Padre, su completa rendición al Dios eterno. ¿Qué ocurrió en el huerto del Getsemaní? Allí vino el Señor y rindió completamente su corazón ante el Padre. Oró 3 veces la misma oración. Dan testimonio algunos de los evangelios que vino: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad. Vemos a ese hombre perfecto con su total voluntad rendida a los pies del Padre. Él mostrándonos la vida que Dios desea para nosotros, la vida que Dios desea para nuestros corazones. Por eso la persona de Jesús es aquel donde debe estar puesta nuestra mirada, es aquel donde debe estar puesto nuestro corazón, puestos los ojos en Jesús, en la persona de Jesús, en los oficios que cumplió Jesús y en el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús. Esto es hermoso. ¿Te das cuenta hacia dónde nos va llevando la fe? Hacia conocer, hacia ahondar, hacia profundizar. Por eso hacia dónde va dirigiendo nuestro corazón. Si se cree con el corazón se cree para justicia, para abrazar esa vida hermosa, para abrazar esa obra hermosa, para abrazar todo lo precioso que Jesús ha hecho, que Jesús ha sido y que Jesús tiene que ser para el corazón del hombre. La fe nos lleva a tener todo el corazón puesto en el Señor. Y dice la Escritura de una manera muy especial que cuando empezamos a ver todo lo que Dios ha entregado a través de su Hijo, entonces no tendremos temor de que Dios tendrá cuidado de las demás cosas, porque aquel que no escatimó en dar a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos ha manifestado un amor de tal dimensión en la entrega de su Hijo, ese de tal manera amó Dios al mundo, ese amor que surgió del corazón del Padre. Fue en el corazón del Padre donde surgió esta entrega, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, se cree con el corazón, allí es donde la fe empieza a afectar nuestras vidas y nos pone en dirección del Creador. Nos pone en dirección de abrazar todo lo que Dios ha dispuesto y todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros en la gloriosa vida de su Hijo. Esta semana continuaremos con más de este tema. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta tarde. Muchas gracias, Señor, porque te pedimos que alumbres nuestro corazón, Señor.
Necesitamos recibir luz y entendimiento de hacia dónde ha de dirigir la fe en nuestro corazón. Con el corazón se cree para justicia, Señor amado. ¿Y a dónde nos lleva la fe? Sino a poner los ojos en Jesús. Cada vez, Señor, que vemos, Señor, allí aquellos llamados de Jesús, en aquellos escenarios donde hablaste a aquellos hombres de poca fe, estabas hablando no por su capacidad de alcanzar o de lograr cosas, sino era la incapacidad que estaban enfrentando de no reconocer quién era Él. Señor, permítenos, Dios, entender hacia dónde nos lleva la fe, hacia dónde nos conduce, para que todo aquel que en Él cree nos lleva a poner la mirada en ti, Señor, a creer en aquel a que tú has enviado, Padre Celestial, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, donde ya no vemos a un simple hombre, vemos a aquel que está lleno de la sabiduría de Dios, aquel que manifiesta la plenitud de Dios, aquel que expresa la sabiduría, la justicia, la bondad, la misericordia de Dios, aquel ser precioso, 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 que ha venido para tomarnos en su seno, que ha derramado su sangre para limpiar nuestra suciedad, que ha entregado su vida para llevarnos al corazón del Padre y darnos de su eternidad. Señor, permítenos entender, Señor amado, dónde reposa la fe, en quién se apoya. Ayúdanos a entender cómo la fe se apoya en un fundamento firme, y este fundamento es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la roca de eternidades, la roca a la que puedo recurrir continuamente. Padre, gracias por tu amor y bendición. Danos luz sobre estas cosas para que entendamos hacia dónde estás dirigiendo nuestro corazón. A ti te damos todo el honor y la gloria, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amados, un abrazo muy especial para todos. No olviden que mañana, si Dios nos lo concede, nos veremos a las 10 de la mañana en un tiempo especial para darle gracias a Dios, para elevar nuestro corazón, para seguir siendo edificados sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo. Les amamos en el inmutable amor de Jesucristo. Un abrazo inmenso para todos. Que el Señor les fortalezca.